Bueno, aprovechando de saludar a todos los alcaldinos ahí, así que recordando mi paso por esa ciudad, esa comuna tan linda. Eh, a ver, la regionalización, como bien dices tú, es una forma que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de organizarse para administrar los territorios. Y en el proceso histórico chileno uno podría decir que ha pasado por varias etapas de regionalización. ¿Qué significa? Ha dividido el país en 3 territorios, en 9 territorios, en 16 territorios, en 25 territorios, etcétera. Pero la regionalización o dividir el territorio no necesariamente significa distribuir el poder, ¿ya? Y qué es lo que denota o connota la descentralización. La descentralización es un principio de organización en la cual se distribuye el poder, independiente de si me divido o divido el objeto, en este caso el país, en distintos números o nomenclaturas como provincia, departamento o regiones. Entonces, la mayor parte de la discusión y la pelea se ha dado por el proceso de descentralización. En el modelo actual estamos avanzando, hemos evolucionado según el proceso de regionalización que se inició el 74, ¿no? Cuando pasamos de las 25 provincias a 12 regiones más un área metropolitana. No. Pero ese modelo, el del 74, llegó hasta el 91. ¿Qué significaba ese modelo? Era una estructura nacional, una estructura desconcentrada regionalmente, que eran las representaciones de los ministerios de servicios públicos del territorio dirigidos por un intendente. Ahora, desde ese momento a la fecha, podríamos decir, evolucionó desde el punto de vista de una descentralización, pero uno podría generar cierto o hacer alguna distinción, algunos matices ahí que tienen que ver con cuánto poder se transfirió. Recientemente se produce la elección de los gobernadores regionales que asumen ahora el 14, pero el 2013 ya se había democratizado la elección de los consejeros regionales. El 2002, por ahí, la democratización de las municipalidades. Entonces, es un proceso que se ha venido dando y esto que estamos observando ahora es mucho más descentralización o tiene mucha más distribución del poder que los casi 200 años anteriores. Estamos hablando de un modelo muy centralizado en Chile, a la cual culturalmente nos acostumbramos, ¿ya? El sentido de ese Estado centralista significa que mientras el Estado central preste buenos bienes y servicios, educación, salud, etcétera, la gente no va a reclamar mayor poder de decisión. Esa es la lógica de un Estado muy presente en los territorios. Sin embargo, obviamente, las personas y las comunidades, los territorios necesitan tomar sus propias decisiones, ¿no? En términos de cómo quieren vivir, cuáles son los beneficios a los cuales quieren acceder, cuáles son los estándares de calidad y tener decisión propia sobre ese modelo. Ahora, si uno quisiera ver en qué opciones se está moviendo la posible nueva constitución y la percepción que uno tiene de los constituyentes es que quieren más descentralización, quieren distribuir más poder. Ahora, ahí sí se discute esto de más poder en cuántos territorios. ¿Ya? Justo anoche estábamos en un seminario con 2 constituyentes, de las cuales se estaba discutiendo el Estado regional como una nueva forma de organización del poder territorial. Eso significa que el Estado regional en particular es una evolución del Estado unitario y que se ha implementado en España, en Italia, en Colombia y en Bolivia, que plantea de que la Constitución solamente define los marcos generales y los territorios definen a través de su propio estatuto las normas. O sea, el modelo de generar normas locales, ya sea a nivel comunal o normas regionales. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿no? Uno podría decir la ley de tránsito va a regular las grandes decisiones nacionales, pero cómo se
qué equipamiento debe llevar un ciclista, es un tema que podría ser resuelto desde un nivel municipal, ¿ya? O el tipo o las características de las ciclovías podría ser resuelto en función de las características propias de la región. Imagínate el siguiente ejemplo. La ley general en términos de educación dice que hasta el río Ñuble, hasta el límite del río Ñuble, al norte, las construcciones de las escuelas no necesitan gimnasios techados. Pero del río Ñuble hacia el sur sí. ¿Por qué? Porque alguien tomó la decisión de que desde el río Ñuble hacia el sur llueve más y desde el río Ñuble hacia el norte no llueve. Entonces, esas son homogenizaciones nacionales que impiden un buen desarrollo de adecuar particularmente las características de los territorios, las problemáticas regionales y las necesidades de los ciudadanos. Bueno, perdón, Osvaldo, mira, tal como en la Constitución, en el tema de la regionalización también, los tiempos van cambiando y, por supuesto, todo esto hay que irlo adecuando, porque hace 40 o más años, ¿cierto?, empezamos este proceso, o 30, más de 30 años, de regionalización en 1974 y después en los 90 nuevamente se produce otra modificación, pero el tema pareciera que no está por las modificaciones, sino está por las leyes que ponen, digamos, de manifiesto estas políticas y la hacen que sirvan al ciudadano. Ayer conversábamos con una persona que nos habló del tema medioambiental y la Constitución y nos decía que en la Constitución actual está garantizado que las personas vivan en un medio libre de contaminación, pero en la realidad y en la práctica vemos que eso no es así. Entonces, desarrollar más políticas de regionalización, si estas nos van de la mano con la implementación en el territorio, es lo que tiene a la ciudadanía en general con bastante desánimo, y esto se refleja en el nivel de personas que acuden a las urnas. ¿Me escuchas? Sí. Lo que pasa, Mario, es que hay cosas, efectivamente, que muchas veces están reguladas en las leyes orgánicas o en las leyes que generan, ¿no es cierto?, la interpretación de la norma constitucional. En este caso en particular, la descentralización y la regionalización es la forma en que el Estado se organiza, cómo se distribuye el poder. Y esto sí está en el marco de la norma constitucional. O sea, por ejemplo, hoy día la norma constitucional, artículo 3, plantea que Chile es una república, un Estado unitario y descentralizado y desconcentrado en su caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que el unitario descentralizado te establece un amplio margen de acción. Entonces, cuando llega, y eso tú lo asocias a un modelo presidencialista, por ejemplo, donde la distribución del poder desde el nivel central y la definición de las autoridades regionales y locales son definidas desde el nivel central, obviamente eso ya no se produce la descentralización que se plantea. Entonces, cuando tú estableces un modelo en la constitucional, en particular, en la constitución en particular de la descentralización, por ejemplo, Estado regional o un Estado federal, eso te cambia absolutamente la organización del poder territorial. Ahora, también podrías definir cuántos territorios van a ser sujetos de esa distribución del poder, en términos regionales, en términos comunales, macroregiones, etcétera. Sí es un elemento que surge desde la Constitución y se aplica a través de las normas o las leyes. En este caso, un modelo estatutario establece que las competencias a los niveles regionales y comunales están en la Constitución, no en la ley. No es una decisión de un parlamento a posteriori o un congreso a posteriori o una decisión presidencial a posteriori, están en la norma constitucional. En ese sentido, en esta nueva constitución, ¿qué debiera incluirse o actualizarse respecto del tema de la regionalización puntualmente? Son 4 elementos básicos que uno podría plantear y que no están en la norma constitucional, por ejemplo, la autonomía política, la autonomía institucional y la autonomía financiera. En el tema municipal sí tiene autonomía financiera, pero en el tema regional no. Entonces, con esos 4 elementos, expresándolo constitucionalmente, uno podría decir que avanza en un modelo de descentralización un poco más profundo, que la capacidad de tomar decisiones de los territorios, regiones y comunas son ya
digamos así, que la norma debiera conducir a que las personas pudieran generar sus propios modelos y sus propias regulaciones. O sea, la capacidad de autoorganizarse y autorregularse es lo que permite la mayor participación de la ciudadanía. Entonces, autonomía política, financiera, ¿y cuál? E institucional. Institucional. Nombraste 4, sí, me falta una. Política, institucional, financiera. Esas son las 3. 3, ya. Sí. Ya. Son las 3 principales. Y en las conversaciones con los constituyentes, ¿cuál es la versión, la percepción que se tiene de esta materia? Según tu análisis. Los constituyentes están en una posición, algunos que vienen generalmente, que con los que hemos conversado, que vienen de fuera de Santiago, digamos, ¿sí? Están en que debe avanzarse en el proceso. La mayoría no está, dice que no es muy aplicable el modelo federal a Chile. Por lo tanto, están más por un Estado unitario con características altamente descentralizadas, lo que sería el Estado regional, una de las opciones viables, que la capacidad de autorregulación a través de la generación de normas regionales, normas propias de los gobiernos regionales, es una opción que estaría siendo mayoritaria al interior de los constituyentes. Hay una forma que uno hace una distinción ahí. Hoy día tenemos regiones administradas por un gobierno regional y comunas administradas por una municipalidad. En un modelo regional o estado regional, como se denomina, es el territorio el que tiene la autonomía, ¿ya? Entonces tendrías la región como una entidad territorial y esa con una corporación que la administra, pero es el territorio el autónomo y por ende la sociedad que lo integra, las relaciones, el medio ambiente, los recursos naturales, todo eso genera una sola unidad, ¿ya? La construcción de una comunidad política en este caso. Pero para eso hace la diferencia. Para eso tendríamos que ser gobiernos comunales y hoy día las municipalidades no son un gobierno comunal. Claro, es el paso de una administración a un gobierno, efectivamente, como tú bien lo dices, Mario. Estas materias irán a poder resolverse en el tiempo que tiene establecido el cronograma de la nueva Constitución, porque veo que están apareciendo bastantes materias que hay que actualizar en el país. Mira, tal vez no van a encontrar una definición exacta y por eso generalmente la Constitución son agregadas, ¿ya? Grandes acuerdos y después eso va a ser regulado. Pero desde el punto de vista, en este tópico en particular, yo creo que hay más o menos un consenso de que el modelo hasta la fecha y los últimos 200 años debe expresar una mayor digamos así, mayor descentralización, mayor poder a los territorios, a las regiones pluriregionales, o sea, considerar las realidades propias, culturales, étnicas de los territorios. Creo que ese es un aspecto que es importante para ellos. Y en esa línea, y considerando la geografía y la forma que tiene este país, los gobiernos federales no te hace sentido, tú no eres partidario de modelos como el argentino. El modelo argentino, brasileño, alemán, norteamericano. Mira, ¿cuál es la diferencia en el modelo federal? El modelo federal no es una organización, digámoslo así, por organizarse, sino es una construcción de una sociedad, una comunidad política que tiene poder constituyente. O sea, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la región de Ñuble, un modelo federal tiene poder constituyente, por lo tanto tendría una constitución, un poder judicial propio, un legislativo propio y un gobierno propio. Y ese poder constituyente tiene dos opciones. Uno le permite asociarse libremente con otros territorios o hacerle la guerra al otro territorio. Entonces, esa es la diferencia de un Estado federal. Nosotros esa discusión pero fue por allá por el 1826. ¿Ya? Pero la Constitución del 28 eliminó esa lógica. Entonces, acá lo que necesitamos, si bien yo soy partidario de un modelo federal con esa construcción en mi fuero íntimo, pero necesitamos una organización territorial que permita a la comunidad organizarse y autorregularse en función de sus características o las características mayoritarias de ese territorio. ¿Ya? O sea, si yo genero una homogenización total, tengo los problemas y los conflictos territoriales que tenemos hoy día.
ya sea en medio ambiente, ya sea étnico, ya sea desde el punto de vista de adecuar a la realidad climática, la infraestructura pública, puede tener todos esos conflictos permanentemente en el tiempo. Entonces, un modelo más parecido al español, donde cada comunidad define sus propias reglas, sin tener necesidad de querer cambiarse a ser parte de otra comunidad política, por ejemplo, ya la región de Biobío, de Ñuble, quisiera ser parte de Argentina. La Constitución argentina tiene una cualidad que acepta la incorporación de nuevos territorios, ¿ya? Lo que no acepta a Chile que se vaya los territorios. Entonces podría, si tiene poder constituyente, formar parte de otra unidad geopolítica. Entonces es una discusión un poco más profunda, más compleja desde el punto de vista de un mapa geopolítico que se reorganizó por allá por 1818, una cosa así. Entonces yo creo que tiene que ver más con poder tomar tus propias decisiones, organizarte, y el Estado debe generar esas posibilidades desde el punto de vista de la organización y la distribución de su propio poder. O sea, estamos siempre hablando del marco de Chile y su propia forma de organizarse. Por eso más veo la posibilidad en esta constituyente de un modelo Estado regional más que un Estado federal. Perfectamente. Bueno, Osvaldo, finalmente, porque te voy a dejar sin teléfono, sin carga, con esta, sé que están sin luz en la zona donde tú estás, pero quisiera que aprovecharme esta instancia para enviar un mensaje a los sancarlinos en torno a la participación, porque yo te dije hace un poco rato que hay una baja participación en todos aspectos, también lo hay en la comuna. La comuna acaba de asumir un nuevo alcalde con un nuevo consejo, y nosotros siempre hemos estado aquí instalados en una zona bastante rica. Como tú recordarás, tú pasaste estuviste en San Carlos, y esta es una zona privilegiada en varios aspectos. Sin embargo, en cuanto a la participación, ahí todavía estamos hace muchos años con una lentitud respecto del sancarlino y su participación. ¿Por qué el sancarlino debiera tomar las riendas de su comuna? Cuando uno no participa, no vota, no participa en los procesos democráticos, en realidad lo que hace es le entrega su derecho o definir su propio modelo de vida a otro. O sea, que otro tome la decisión. ¿Y qué será ese aquel que va a ir a votar y va a participar? Por lo tanto, una cosa es en realidad es como tener, por ejemplo, uno generó una familia, recibe un sueldo y de repente decide, ¿sabes qué? En realidad yo no quiero administrar mi sueldo, quiero que me lo administre el vecino. Y le paso todos los meses mi sueldo para que el vecino tome una decisión sobre cómo yo vivo con mi familia, ¿no? Y entonces ese vecino empieza a tomar. Y esa es la ausencia de participación. Es la definición del otro de que cómo me visto, qué compro, a dónde paso mis vacaciones o hacia dónde genero mi tiempo libre o me relaciono con mi familia. Ese es el no participar, ¿no? Entonces le estoy pasando la decisión al otro de cómo yo debo vivir. En realidad uno participa en un modelo de democracia representativa a través del voto, y si no me gusta, voto por otro y participo activamente para que las cosas cambien. O si no, voy a estar sujeto, ¿no es cierto?, a que un gobierno que puede que me guste, aunque no lo haya votado, o que no me guste, empiece a tomar decisiones que tal vez en el fondo no me gusten, me molestan, y vivo mal, no soy feliz. Entonces, mientras más personas participen, se van generando decisiones agregadas, colectivas, que satisfacen a más y no a algunas pequeñas minorías que podrían ser extremas, ¿no? Entonces, mientras más participo, la decisión es más agregada y se buscan consensos y mucho más, digamos así, felicidad en términos de la comunidad política. O sea, por ejemplo, si votar por un modelo de descentralización donde todos tomaran el nivel local, comunal, tomaran decisiones de cómo regularse, de cómo vivir, tal vez podrían ser más parecidos unos a otros en términos de lo que le gusta, ¿no? Le gusta el campo, le gusta la vida del campo, le gusta una pequeña ciudad, no quieren que se le instalen muchos malls, o al revés, quieren que se le instalen malls, etcétera. Pero eso empieza a ser el colectivo el que empieza a tomar estas decisiones, y no unos pocos que son los que siempre están participando. Entonces, de eso se trata la participación, de que los otros no empiecen a controlar la propia vida de uno ni la de la familia, ¿no? Porque a veces vota uno y la familia no vota. Entonces,
De eso se trata. El votar es tomar las riendas de tu propia vida desde el punto de vista de la acción política, la acción civil, y eso se traduce después en políticas públicas, en bienes y servicios distribuidos por el Estado. Entonces, eso es. O sea, yo quiero más calidad de bienes y servicios y tengo que votar por eso. Correcto. Alguien me los dará. Exactamente. Osvaldo, oye, te quiero agradecer mucho el tiempo que has dedicado a conversar con nosotros y ojalá tengamos próximamente otra oportunidad de seguir viendo este interesante tema de cómo nos distribuimos en el territorio y cómo buscamos la mejor forma de vivir en él. Gracias, Mario, y en nuestra ocasión, ojalá con luz, pero discutiremos sobre macroregiones, que es un tema que no lo tocamos, pero que es muy, muy, muy interesante. Ojalá así sea. Bien, Osvaldo, muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Igual, chao, chao. Chao.